Un niño herido tocó a un caballo encadenado y relinchó como nunca. Pero lo que ocurrió después heló el aire. Nadie imaginaba lo que venía. Suscríbete para más historias que estremecen el alma y despiertan el corazón. El chirrido seco del portón oxidado rompió la quietud del amanecer. Clara lo escuchó desde la cocina, cuchara en mano, justo cuando revolvía el mate cocido. Sus cejas se fruncieron al instante. Nadie pasaba por su propiedad a esas horas. Ni siquiera los perros del vecino, siempre escandalosos, se atrevían a cruzar la tranquera sin motivo. Dejó el pocillo sobre la mesa y caminó hasta la puerta con pasos firmes. Afuera, el viento frío arrastraba polvo y hojas secas, típicas del otoño mendocino. Pero lo que vio la detuvo en seco. Un niño, sentado sobre la tierra apisonada, con la espalda apoyada en uno de los postes del cerco, las rodillas encogidas, los brazos rodeándolas, la cara hundida entre los codos. No debía tener más de 10 años. Estaba sucio, con la ropa desgastada y una mancha rojiza que sobresalía en su pantalón. Clara no dijo nada al principio, solo lo observó. El niño no se movía, no lloraba, no pedía ayuda, pero ahí estaba, un bulto pequeño y roto contra el paisaje inmóvil. «¿Qué haces acá, criatura?», preguntó con más dureza de la que pretendía. El niño alzó la cabeza. Tenía los ojos grandes, oscuros y tan vacíos como el campo seco detrás de él. No respondió. «¿Te perdiste? ¿Dónde están tus papás?» Silencio. Ella apretó los labios. Su primer impulso fue cerrar la puerta y llamar a la policía. Pero algo en la mirada del niño, algo que no podía nombrar, la clavó en el lugar. No miedo, no tristeza. Era como si no esperara absolutamente nada de nadie. «Entra», dijo al fin. «No muerdo». El chico no se movió, solo la miró, sin parpadear. Clara sintió cómo el aire a su alrededor cambiaba. Esa sensación extraña que le erizaba los brazos en ciertas madrugadas cuando soñaba con su hijo perdido y despertaba con el pecho apretado. «Tenés sangre en la pierna», insistió. «Vas a agarrarte una infección si seguís ahí tirado». Dio media vuelta y se metió en la casa sin mirar atrás. Encendió la estufa, calentó agua y buscó el botiquín. Cuando regresó a la puerta, él ya estaba adentro, sentado en el suelo junto a la pared, mirando el fuego como si no lo hubiera visto nunca. «Séntate en la silla», ordenó Clara. El niño obedeció sin una palabra. Ella le levantó el pantalón con cuidado. La herida era un raspón profundo, lleno de tierra. Mientras lo limpiaba con agua oxigenada, el chico apenas pestañeó. «¿Cómo te llamas?» «Nada». «¿Tenés hermanos?» «Nada». «Venís del norte». Por el color del barro en tus zapatos pareciera. El niño giró la cabeza pero no habló. Clara terminó de curarlo, le sirvió un plato de pan con mermelada y volvió a su silla. No lo vigilaba, solo lo miraba de reojo, como si tratara de leer un libro con las páginas pegadas. Él comió en silencio. Cada mordida era lenta, medida, como si tuviera que hacer que el sabor durara lo más posible. Esa noche, Clara le preparó una cama improvisada junto al calefactor. No le preguntó más. Él tampoco habló. A las 3 de la madrugada, un relincho desgarrador rompió la calma. Clara se sentó en la cama, el corazón golpeando fuerte. Tormento. El caballo. No era normal que hiciera ruido a esa hora, no desde que lo habían encadenado hacía años. Clara se acercó a la ventana. Nada se movía, solo la sombra del viejo establo al fondo. Volvió a acostarse, pero el sueño no llegó. Mientras escuchaba la respiración tranquila del niño en la otra habitación, una pregunta la taladraba sin descanso. El sol apenas levantaba el rocío cuando Clara volvió a mirar por la ventana. El niño seguía ahí, sentado en el suelo, con la misma expresión quieta, como si el tiempo no le importara.
Tenía la cabeza gacha, los brazos cruzados sobre las piernas, los zapatos cubiertos de barro seco. Clara apretó los labios. Algo en ese chico le revolvía el estómago. No solo por la herida en la pierna o la ropa rota, sino por la forma en que no decía nada. Ni miedo, ni rabia, ni súplica, como si estuviera acostumbrado a desaparecer en medio del mundo. Agarró una manta y un poco de pan del día anterior, cruzó la puerta con paso firme. «Anda comiendo», le dijo, extendiéndole la bolsa con el pan. «No es fresco, pero llena». Él levantó la vista, lento, como si le costara moverse. Tomó el pan sin decir una palabra. Empezó a masticar de a poco, con movimientos que parecían memorizados. «¿Te podés quedar hoy?», dijo Clara sin mirarlo. «Solo hoy». Él asintió con la cabeza, bajando la mirada, y ahí fue cuando lo sintió, esa punzada en el pecho. No era compasión, era otra cosa, un peso viejo, como si el chico hubiera tocado sin querer una herida que llevaba años enterrada. Lo dejó entrar, lo acomodó de nuevo junto al calefactor y se fue al galpón a buscar ropa de su nieto, de cuando venía de vacaciones. Mientras revolvía cajas, encontró una camiseta con olor a lavanda, vieja pero limpia. Al tomarla, una imagen cruzó su mente como un rayo. Su hijo, pequeño, corriendo por ese mismo patio, riendo, antes de que todo se quebrara. Volvió a la casa, le ofreció la ropa, y él la tomó sin chistar. No preguntó por qué le ofrecía tanto sin pedir nada a cambio. Como si supiera que ella tampoco tenía muchas respuestas. El día transcurrió en un silencio extraño. Clara limpiaba, cocinaba, ordenaba, y de reojo lo miraba sentarse en la galería, mirando hacia el campo como si esperara algo en el horizonte. Cayó la tarde, y con ella el aire se puso más denso. Clara salió con una canasta de leña cuando lo vio caminar lentamente hacia el fondo del terreno. Al principio pensó que iba al baño, pero su rumbo era claro, el establo. Se le detuvo el corazón. «¡Ey!», gritó desde lejos. «¡Ahí no se entra!». El niño se detuvo, pero no se giró. Clara dejó la canasta y lo alcanzó a paso rápido. El sol caía detrás del cerro, tiñendo todo de rojo. «¿Qué buscas ahí? ¿Qué sabes de ese lugar?». Él solo señaló con el dedo. «¿El caballo? ¿Tormento?». El chico asintió. Luego se volvió y la miró, como si esperara una respuesta. «Ese animal no es un juguete, está ahí por algo, es peligroso». El niño bajó la vista. Clara suspiró largo. Lo vio temblar apenas con el viento. No era solo frío, era algo más, algo que no podía explicar, una necesidad silenciosa, una urgencia. «Bueno», dijo en voz baja, «vamos a verlo, pero no lo toques. ¿Me escuchaste?». El niño asintió otra vez. Caminaron hasta el establo. Al acercarse, el silencio se hizo más espeso. El crujir de las hojas secas bajo sus pies sonaba demasiado fuerte. Clara sintió una vieja tensión en la nuca, el miedo que arrastraba desde aquella tarde, años atrás, cuando encerraron a Tormento con cadenas gruesas, tras un accidente que aún nadie se atrevía a nombrar. Empujó la puerta con cuidado. El aire dentro estaba cargado, polvo, olor a heno húmedo y a metal oxidado. Y ahí, entre las sombras, el caballo los miraba. Tormento, grande, oscuro, los ojos encendidos como brasas. Pero no se movió, no relinchó, solo observó. Y en ese instante, Clara vio algo que no supo entender. El niño se adelantó un paso y el caballo bajó la cabeza, sin un solo sonido, como si se reconocieran. Como si compartieran una herida invisible, Clara sintió un escalofrío subirle por la espalda. Algo se acababa de romper o de empezar. El sol ya estaba alto cuando Clara se asomó por la ventana con el mate en la mano. Escaneó el patio con la mirada, buscando la figura del niño. No estaba en la galería ni cerca de la higuera donde se había sentado el día anterior. El corazón le dio un pequeño brinco. Dejó el mate sobre la mesa y salió rápido, sin abrigo, descalza. Caminó entre la tierra tibia y la hierba amarilla hasta que lo vio. Julián, solo, cruzando el campo en dirección al fondo, donde se alzaba el viejo establo.
Clara se detuvo. Algo en su pecho le advirtió que no interfiriera. El chico iba lento, como si cada paso pesara. Con la cabeza gacha, las manos en los bolsillos, el viento agitando su camiseta. Al llegar a la cerca, se quedó quieto, mirando la puerta de madera que colgaba de una bisagra vencida. Clara lo observó desde lejos, sin moverse. Una parte de ella quería gritarle que regresara, que ese lugar no era para él, pero otra, más profunda, le susurraba que esperara, que lo dejara llegar solo. Julián empujó la puerta con ambas manos. El crujido fue seco, largo, como si el establo se despertara de un sueño pesado. Adentro, el aire era espeso y húmedo. La luz se colaba en líneas delgadas por entre las rendijas de la madera. Y ahí estaba él, Tormento, encadenado a un poste grueso con la cabeza baja, casi dormido. El caballo alzó los ojos y los clavó en el niño. Ni un movimiento más. Clara contuvo la respiración. Julián dio un paso adentro. Tormento no se inmutó. Otro paso. El chico ya estaba a menos de 2 metros del animal. El caballo lo seguía con la mirada, tensa, alerta, pero sin agresividad. Clara sintió cómo algo se apretaba en su estómago. Ese animal había intentado patear a cualquiera que se le acercara. Años enteros sin dejarse tocar. Incluso con los que le llevaban comida, pero ahora estaba quieto, silencioso. El chico levantó una mano despacio, como quien intenta tocar una llama, y entonces, en un gesto que dejó helada a Clara, Tormento inclinó levemente la cabeza hacia él. No lo apartó, no retrocedió, solo lo miró y esperó. Clara dio un paso hacia adelante sin pensar. Una rama seca crujió bajo su pie. Tormento relinchó con fuerza y pateó contra el suelo, agitando las cadenas. Julián retrocedió de golpe, tropezando con una pala vieja. Cayó de espaldas, levantando polvo. ¡Julián!, gritó Clara, corriendo hacia él. El chico se incorporó rápido, respirando agitado, pero no lloró. No dijo nada, solo miró al caballo que volvía a calmarse, bufando fuerte, como si hubiera vuelto de una pesadilla. Clara lo alcanzó, lo agarró del brazo. ¿Estás bien?, él asintió, pero sus ojos seguían fijos en Tormento. «Te dije que no te acercaras», dijo ella, más con miedo que con enojo. «Ese caballo no es de fiar. No sabes lo que hizo». El niño la miró por primera vez desde que entraron al establo, y su voz, ronca y baja, rompió el silencio como una piedra en el agua. «Sí sé». Clara se congeló. «¿Qué dijiste?» «Sí sé lo que hizo», repitió Julián. «Y él también sabe lo que me hicieron a mí». La mujer sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Lo miró con ojos nuevos, como si recién lo viera de verdad. Julián bajó la vista, dio media vuelta y salió del establo sin más palabras. Clara se quedó ahí, sola, con el sonido del caballo respirando hondo en la penumbra. Y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. La mañana amaneció espesa, con neblina pegada al campo, como un secreto que se negaba a irse. Clara ya estaba despierta cuando escuchó la puerta de madera cerrarse con suavidad. Se levantó rápido, se calzó las pantuflas y miró por la ventana. Ahí iba otra vez, Julián, cruzando el patio descalzo, con la misma calma terca de los días anteriores. Rumbo al establo. Clara no dijo nada. Solo agarró el saquito de lana y lo siguió desde lejos, con pasos lentos, cuidando de no hacer ruido. Algo en su interior le decía que no debía interrumpir. El niño empujó la puerta del establo con ambas manos. Esta vez el sonido fue más corto, casi cómplice. Entró sin miedo. El caballo lo esperaba, como si supiera que volvería. Clara se asomó por una rendija en la pared trasera, donde las tablas se habían vencido con el tiempo. Desde ahí, lo vio todo. Tormento estaba de pie, con la cadena floja, los ojos fijos en Julián. El chico se detuvo a unos pasos, sacó algo del bolsillo, un pedazo de manzana. Lo levantó, mostrándoselo. Esperó. Tormento no se movió. Julián avanzó un paso. El caballo resopló, bajando un poco la cabeza. El corazón de Clara se apretó. Nunca nadie había logrado eso.
ni siquiera el capataz que lo había cuidado desde potrillo. Otro paso, el niño ya estaba a menos de 1 metro. Estiró el brazo con la manzana en la palma abierta. El silencio era tan profundo que Clara podía oír su propia respiración. Tormento estiró el cuello, lentamente. Sus labios rozaron la fruta tomándola sin brusquedad. Julián no se movió, solo lo miraba, y entonces ocurrió. El chico, con una dulzura inusual para su edad, alzó la otra mano y tocó el hocico del caballo. Una caricia lenta, suave, como si tocara algo sagrado. Tormento cerró los ojos, no se apartó, no bufó, solo se quedó ahí, quieto. Clara se llevó una mano a la boca. Sintió un temblor recorrerle los brazos. Era como ver algo que no debía estar pasando, como si estuviera presenciando un milagro que nadie más podría entender. Julián apoyó la frente contra el cuello del animal. Cerró los ojos también, y aunque no dijo nada, la forma en que respiraba decía todo. Era como si, en ese contacto, algo dentro de él también se soltara. Una pena vieja, un miedo largo. Clara retrocedió sin hacer ruido. Se sentó en una piedra bajo la sombra de un nogal seco. Tenía el pecho apretado, una mezcla de emociones difíciles de ordenar. No solo por lo que había visto, sino por lo que había sentido. Ese niño, ese caballo, había algo que los unía más allá de las palabras, algo que ella no entendía, pero que podía ver, como dos heridas iguales que, al tocarse, dejan de doler un poco. La puerta del establo se abrió. Julián salió con la cabeza baja, las manos en los bolsillos. Al verla sentada, se detuvo. No dijo nada. Tampoco ella. Solo se miraron, y por primera vez en los ojos del niño no había solo oscuridad. Había algo más, un destello leve, pequeño, pero real. Clara se levantó despacio y caminó hacia él. «¿Cómo hiciste eso?», le preguntó, sin tono de reproche. Julián se encogió de hombros. «Él no tiene la culpa», murmuró. Solo estaba asustado. Clara lo miró un momento largo y supo, sin que nadie se lo dijera, que no estaba hablando solo del caballo. Los días empezaron a parecerse entre sí. Clara preparaba el desayuno temprano, abría las ventanas, barría el patio, y Julián ya no estaba en la casa. Lo encontraba, sin falta, en el establo, siempre ahí, sentado frente a Tormento, hablándole en voz baja. A veces solo movía los labios, otras reía apenas, como si contara un secreto que el caballo entendía mejor que nadie. Clara los observaba desde la distancia. No quería romper ese vínculo extraño, aunque tampoco podía evitar el nudo en la garganta cada vez que los veía juntos. Ella intentaba acercarse, pero con Julián era como pisar hielo delgado, cualquier paso en falso, y se cerraba de nuevo. «¿Querés más pan con miel?», le preguntaba al mediodía. El niño asentía, agradecía en voz baja, y volvía a desaparecer al fondo del terreno, sin agregar nada más. Ni una palabra de su pasado, ni una pista de quién era o de dónde venía. Una tarde, Clara decidió acompañarlo hasta el establo, no como guardiana, sino como testigo. Llevó 2 sillas viejas y se sentó a un par de metros del corral, con su tejido en las manos. Julián apenas la miró, pero no se fue, y eso ya era algo. Tormento, como siempre, lo recibió sin tensión. Se dejaba acariciar, mordisqueaba las manzanas que el niño sacaba de sus bolsillos e incluso bajaba la cabeza cuando él le hablaba al oído. Clara los miraba y tejía en silencio, como quien presencia algo sagrado. Pero por dentro el torbellino era constante. ¿Cómo era posible que ese animal tan bravo, tan salvaje, encontrara calma en un niño que ni siquiera podía decir de dónde venía? Una tarde, el cielo se cubrió de nubes negras. El viento comenzó a soplar fuerte, arrastrando polvo y hojas por el campo. Clara salió a buscar a Julián. «¡Va a llover!», gritó desde la galería. «¡Vení, que se viene feo!». Ninguna respuesta. Fue hasta el establo, con el pulso acelerado. Adentro, Julián estaba de pie, con los brazos rodeando el cuello de Tormento.
El caballo se movía inquieto, nervioso por el cambio de clima, pero no se apartaba. Julián le hablaba al oído, palabras que Clara no entendía, pero que parecían calmarlo. Ella se detuvo en la entrada. El viento azotaba las paredes de madera y el cielo rugía con truenos lejanos, pero dentro del establo reinaba un silencio que no encajaba con la tormenta de afuera. «Julián», dijo Clara casi sin voz. El niño giró apenas el rostro. Tenía los ojos húmedos. «No quiero que lo encierren otra vez». Clara tragó saliva. «Nadie va a encerrarlo», dijo, aunque no estaba tan segura. «La gente cree que es malo, pero solo está triste», murmuró él, acariciando la melena del caballo. La mujer dio un paso hacia ellos. El suelo crujió bajo su bota. Tormento levantó la cabeza con un resoplido brusco. Julián se interpuso sin dudar, poniéndose frente al animal. «No le tengas miedo», dijo, por primera vez con firmeza. Clara se quedó quieta. Algo en su pecho se quebró. No era el caballo el que le asustaba. Era todo lo que él representaba, el dolor viejo, lo que se intenta olvidar, lo que se guarda bajo llave. «No le tengo miedo a él», susurró Clara. «Me da miedo no entender qué te pasa a ti». Julián bajó la mirada, pero no respondió. Tormento soltó un resoplido suave, como si aprobara el silencio, y ahí quedaron los tres, mientras la tormenta rugía afuera. Una mujer con miedo, un niño lleno de cicatrices y un caballo encadenado que por primera vez en años no quería escapar. Clara miraba la taza de café sobre la mesa como si esperara que le diera respuestas. Afuera, el viento movía las cortinas y arrastraba olor a tierra mojada. Julián seguía en el establo, como cada mañana, pegado a ese caballo que parecía ser lo único que lo mantenía de pie. Había empezado a notar cosas, pequeños gestos, silencios demasiado cargados. A veces, Julián se despertaba en mitad de la noche y se sentaba en el sillón, en silencio, abrazado a sus rodillas, sin pedir nada, ni agua, ni consuelo, solo silencio. Una madrugada lo encontró encorvado frente al calefactor, temblando. No era por frío. Tenía la mirada fija en las brasas, la respiración corta. «¿Tuviste una pesadilla?», le preguntó, acercándose con la manta. Julián no respondió. Solo se encogió un poco más. Clara lo tapó con cuidado. Se sentó a su lado y se quedó ahí, sin presionarlo. Pero desde esa noche, algo dentro de ella se activó. Una sospecha que ya no podía ignorar. Julián no solo estaba perdido, estaba huyendo de algo. Lo veía en su forma de mirar por encima del hombro cuando caminaban por el pueblo, en cómo evitaba a los adultos, en el terror seco que le cruzaba los ojos cada vez que sonaba un motor en la calle. Y lo peor era que ese mismo miedo se reflejaba en Tormento. El caballo estaba más tranquilo, sí, pero había días en los que sin razón empezaba a bufar, a moverse en su lugar, como si algo invisible lo cercara, como si reviviera un recuerdo que no podía soltar. Clara no era mujer de fantasías. Había vivido lo suficiente como para saber que el cuerpo guarda cosas, las traga, las calla, pero nunca las olvida. Una tarde, mientras colgaba la ropa, vio a Julián sentado en el suelo del establo. No acariciaba al caballo, no hablaba, solo estaba ahí, con la espalda apoyada contra la pared, mirando la cadena que sujetaba a Tormento. «¿Por qué no se la sacamos?», preguntó Clara, entrando despacio. Julián levantó la vista. Tenía los ojos brillosos, porque si se la saco, capaz se va. La respuesta la descolocó, no por lo que decía, sino por cómo lo dijo, con una voz bajita, dolida, como si no estuviera hablando del caballo. Clara se agachó frente a él. «¿Te pasó algo, Julián?», le preguntó con cuidado. «¿Algo de lo que no querés hablar?». El niño la miró un segundo apenas, y después volvió a bajar la cabeza. «No sé si puedo». «¿Podés?». Clara tocó su hombro suave. «No soy quien para obligarte, pero sí quiero que sepas que acá no tenés que tener miedo». El chico tragó saliva. Sus manos jugaban con una piedrita girándola entre los dedos. «A veces siento que, si digo algo, todo va a romperse», susurró. Clara sintió un nudo en la garganta.
no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si cada palabra le doliera. A veces decirlo es la única forma de empezar a arreglar, le respondió. Julián no dijo nada más. Se levantó, acarició el lomo de Tormento y salió del establo sin mirar atrás. Clara lo vio alejarse, con la espalda encorvada, como si arrastrara un peso que no se notaba, pero que se sentía, y entonces lo entendió. Julián también estaba encadenado, solo que sus cadenas no hacían ruido. Fue un martes, de esos que empiezan tranquilos, con olor a pan tostado y silencio de siesta. Clara barría la galería cuando escuchó el motor viejo de una camioneta acercándose. El rugido no era cualquiera, lo reconoció al instante. «Don Ernesto», murmuró, y el corazón se le encogió un poco. La camioneta verde se detuvo justo frente a la entrada. Él bajó con paso firme, el sombrero en la mano, el ceño fruncido. Tenía los ojos duros como siempre, pero esta vez algo más le brillaba por dentro. Bronca. «Necesitamos hablar», dijo sin saludar. Clara lo invitó a pasar con un gesto. No era la primera vez que discutían, pero sí la primera en años que él se aparecía en su casa sin avisar. Sentado a la mesa, ni siquiera aceptó el mate. «Vengo porque los vecinos están preocupados. Me hablaron varios ya. Dicen que viste al niño con el caballo, que lo deja tocarlo, que se mete al establo como si nada». Clara no respondió. Se quedó con las manos quietas sobre el mantel, observando cómo el vapor del agua subía en espiral. «Ese animal no puede seguir ahí, Clara. Es un peligro. No sabes lo que haces dejando que ese chico se le acerque». «Sí sé», respondió al fin. «Y también sé lo que ese caballo sufrió». Don Ernesto apretó la mandíbula. Se quedó callado unos segundos, pero sus ojos se encendieron. «Sufrimos todos», dijo en voz baja. «Ese bicho mató a mi nieto, ¿te olvidas? A mí nadie me contó. Yo lo vi, lo saqué del barro con estas manos, y ahora tengo que ver cómo lo acaricia un chico como si fuera una mascota». Clara bajó la mirada. Sintió que le golpeaban el pecho con cada palabra. «No te pido que lo perdones», dijo con calma, «pero ese animal no es el mismo. Cambió. Lo ves en los ojos, en cómo se comporta, y Julián, él lo calma, lo entiende. ¿Y si un día lo muerde? ¿Si le da un golpe? ¿Te vas a hacer cargo?» «Sí», respondió firme. «Me haré cargo, como me estoy haciendo cargo ahora». Don Ernesto se levantó de golpe. «Clara, esto no es una cuestión personal, es el pueblo. La gente tiene miedo. Si vos no haces algo, lo vamos a tener que hacer nosotros». Ella lo miró directo a los ojos. «¿Vas a matarlo? ¿A un caballo encadenado que no ha hecho nada desde hace años?» Ernesto no contestó. Solo se acomodó el sombrero y salió, con pasos duros que hicieron temblar la galería. Esa tarde, los murmullos crecieron. En la carnicería, en la plaza, en la fila del almacén. Clara sentía las miradas, los comentarios al pasar. Todos hablaban del caballo, de ella, del niño. «Es una locura. Ese animal ya hizo daño una vez. ¿Y si pasa otra vez?» Clara regresó a casa con un nudo en el pecho. Encontró a Julián dormido en la galería, abrazado a una manta, con la cara tranquila por primera vez en días. En sus sueños, movía los labios, como si siguiera hablándole a Tormento. Se sentó a su lado, lo cubrió mejor y miró al fondo del terreno. El establo estaba en silencio, pero ella lo sentía vibrar, como si supiera que lo querían sacar, como si el caballo también escuchara los juicios que se levantaban desde el pueblo. Y por primera vez, Clara entendió algo. No solo iba a tener que proteger a Julián, también iba a tener que pelear por Tormento, aunque el mundo entero dijera lo contrario. La lluvia había empezado suave, apenas unas gotas sobre el techo de chapa. Clara recogía ropa del tendedero cuando vio volar una hoja por el patio. Se agachó, la atrapó antes de que el viento se la llevara y se quedó helada. Era un dibujo, trazos infantiles, hechos con lápiz de color azul, un establo, una figura de caballo grande, encadenado, y en una esquina un niño, pequeño, sentado. Lo reconoció al instante. No era un simple dibujo, era un recuerdo.
Entró a la casa con el papel en la mano y revisó el sofá donde Julián solía sentarse con su cuaderno. Debajo de los cojines encontró más hojas, un galpón oscuro, una silueta con correa en la mano, otra con la cabeza baja y siempre el mismo caballo con los ojos tristes. Se le revolvió el estómago. Subió las escaleras y tocó la puerta del cuarto con suavidad. «Julián, ¿estás despierto?» Silencio. Entró despacio. El niño dormía hecho un ovillo, cubierto hasta la cabeza, como escondiéndose del mundo. Clara dejó los dibujos sobre la mesa y se sentó al borde de la cama mirándolo. Le acarició el pelo con cuidado. Sintió la piel caliente. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, el grito la despertó de golpe. «¡No! ¡No, por favor!». Corrió al cuarto y lo encontró empapado en sudor, retorciéndose entre las sábanas. «Julián», lo sacudió con cuidado. «Despertá, mi amor, estás soñando». Él abrió los ojos, pero no la miraba. Estaba atrapado, con la respiración entrecortada, como si aún estuviera dentro de esa pesadilla. «No me dejes ahí», sollozó y luego se encogió, llevándose las manos al pecho. «No quiero volver, no quiero». Clara lo abrazó fuerte, conteniéndolo con el cuerpo. Lo arrulló como a un bebé, aunque el niño ya tenía la espalda llena de espinas invisibles. «Ya pasó», le susurró al oído. «Nadie va a volver a encerrarte». Tardó más de media hora en calmarse. Cuando al fin se quedó dormido otra vez, Clara lo tapó con la manta y se sentó a su lado, mirando los dibujos sobre la mesa. Ese niño no había llegado por casualidad, ni al pueblo ni a su casa. Había algo más, algo que lo perseguía. Y la figura del caballo encadenado no era solo un símbolo, era un espejo. La mañana amaneció nublada, como si el cielo supiera que algo no estaba en su lugar. Clara preparó chocolate caliente y pan tostado. Julián bajó en silencio, con las ojeras marcadas y los hombros bajos. Ella lo esperó a que se sentara. No dijo nada hasta que terminó la primera taza. «¿Sabes qué estuve pensando?», empezó sin mirarlo directamente. «Que capaz podríamos hablar un poquito de vos». Julián se tensó. Lo notó en cómo apretó el borde de la taza con ambas manos. «Solo un poquito», insistió Clara. «No quiero que me cuentes nada que no quieras, pero me gustaría saber tu nombre real». Él la miró, los ojos quietos, sin miedo, pero llenos de silencio. «Julián está bien. ¿Y tu apellido?» «No importa». Clara respiró hondo. Tomó la servilleta, la dobló 1, 2, 3 veces. «Es que si algún día alguien te busca, o si vos querés buscar a alguien, saber tu nombre real puede ayudarte». Julián bajó la vista. Se quedó callado un rato largo. «¿Vos querés que me vaya?», la pregunta la golpeó en seco. «No, no es eso, corazón. Yo solo quiero cuidarte mejor. No me alcanza con saber que dormís acá. Quiero saber quién sos». «Soy el que se escapó», dijo, y se levantó. «Y eso es todo». Clara lo vio salir al patio, caminar hasta el establo, con las manos en los bolsillos y la cabeza agachada, y entendió que el nombre no era lo importante. Era lo que había detrás de ese silencio, lo que pesaba como una piedra. Un nombre podía abrir puertas, pero también podía abrir heridas, y Julián todavía no estaba listo para ninguna de las dos. La primera ráfaga de viento llegó justo antes de la medianoche. Clara ya estaba en la cama, con la radio bajita y la manta hasta el cuello, cuando escuchó el crujido del techo. No era raro que las tormentas bajaran así en Mendoza, sin avisar. Pero esa noche algo se sentía distinto. Se levantó a cerrar las ventanas del comedor y al hacerlo vio un relámpago cruzar el cielo. Iluminó por un segundo el campo, los árboles y allá al fondo el establo. Tormento relinchó. No fue un relincho cualquiera. Fue largo, agudo, lleno de desesperación. Clara se quedó quieta, la mano aún en la cortina. El trueno retumbó segundos después, como si viniera detrás del grito del animal. «Julián», pensó al instante. Corrió escaleras arriba, empujó la puerta del cuarto. Él dormía, inquieto, con la frente mojada y los puños apretados. Murmuraba algo entre dientes, algo que Clara no logró entender. Palabras rotas por el miedo.
Julián le susurró, tocándole el brazo. «Tranquilo, mi amor, solo es una tormenta». El niño abrió los ojos de golpe, se incorporó de un salto. «¡Tormento!», dijo jadeando. «Le pasa algo». Antes de que Clara pudiera detenerlo, ya estaba bajando las escaleras descalzo. Ella fue tras él, agarrando una linterna y su abrigo. Afuera, el viento golpeaba fuerte y la tierra volaba como si fuera ceniza. La lluvia empezaba a caer, pero aún era débil, dispersa. «Espera, no podés salir así», gritó Clara. Julián no contestó. Cruzó el patio corriendo, directo hacia el establo. Clara lo alcanzó justo cuando abría la puerta. Adentro, Tormento se sacudía con violencia, tironeaba de la cadena, pateaba el suelo, los ojos bien abiertos, pero no de furia, de algo peor, miedo. «Shh», susurró Julián entrando con pasos lentos. «Ya estoy acá, ya pasó». El caballo lo miró, las orejas hacia atrás, el cuerpo temblando. Clara se quedó en la puerta, empapada, sin atreverse a entrar. Esa mirada no era por la tormenta, era como si el animal supiera algo, como si sintiera que algo más venía. Julián se acercó, puso su frente contra el cuello del caballo. «No nos van a encontrar», murmuró. «No van a volver a encerrarnos». Clara sintió un escalofrío. «¿Quién es, Julián?», preguntó en voz baja. «¿Quién te hizo eso?». El niño no respondió. Siguió acariciando al caballo, hablando en ese tono suave, como si su voz fuera una manta. Tormento empezó a calmarse. Su respiración bajó. Aún temblaba, pero ya no forcejeaba. Solo apoyó la cabeza contra el pecho del niño y cerró los ojos. Afuera, la lluvia se volvió intensa. Clara miró el cielo, luego el campo, y por primera vez en semanas sintió miedo de verdad. No por el caballo, no por el pueblo, sino por esa sensación seca y aguda que se le instaló en el pecho como un presentimiento. Algo venía, no sabía qué, no sabía cuándo, pero lo supo con la certeza que tienen los viejos antes de una desgracia. Esa noche, mientras el agua golpeaba el techo y Julián dormía abrazado al caballo, Clara no cerró los ojos ni un segundo. Y en su cabeza una frase no dejaba de dar vueltas. No fue solo una tormenta. ¿Qué es tan fuerte como para hacer llorar a un niño que ya no le teme ni a la noche, ni al hambre, ni al rechazo? ¿Qué tiene que haber vivido alguien para que abrace a un caballo con la desesperación de quien abraza la última cosa que le queda en el mundo? La lluvia seguía golpeando con furia. El cielo estaba cerrado y el barro se acumulaba en los caminos del campo como si quisiera tragarse todo. Clara corrió sin paraguas, con el corazón en la garganta y los dedos apretando la linterna como si fuera un arma. Desde la puerta del establo lo vio. Julián estaba de rodillas, abrazado al cuello de Tormento. El caballo no se movía, ni siquiera temblaba, solo lo dejaba estar. Y eso en sí mismo era extraordinario. Pero lo que paralizó a Clara no fue la quietud del animal, sino el llanto del niño. Un llanto crudo, seco, que salía de lo más profundo, como si hubiera estado encerrado por años y ahora se desbordara sin pedir permiso. «Julián», susurró, sin saber si avanzar o quedarse ahí, respetando ese momento que parecía no pertenecerle. El niño giró apenas la cabeza. Tenía la cara empapada, entre lluvia y lágrimas, la boca entreabierta, los ojos hinchados. No dijo nada, pero tampoco se apartó. Clara se acercó despacio, pisaba con cuidado entre los charcos y la paja mojada. Se agachó junto a él. «Estoy acá», dijo, sin tocarlo aún. Él cerró los ojos y soltó una frase que cayó como un rayo. «Me encerraba en un galpón», igual que a él. Clara tragó saliva. No reaccionó, esperó. Me dejaba ahí cuando se enojaba, a veces horas, a veces días. Su voz era apenas un hilo. Me ataba. Decía que era por mi bien, que si no aprendía, nadie me iba a querer. Tormento soltó un bufido leve, como si también escuchara. Clara sintió que se le rompía algo por dentro, la rabia, la impotencia, el dolor, todo junto, pero no dijo nada.
No lo interrumpió. Solo se sentó a su lado, bajo el mismo techo roto, bajo la misma lluvia. Julián continuó. Una vez pensé que me iba a morir ahí. Había ratas. Me daba miedo gritar porque pensaba que se iba a enojar más. Pero igual grité y él vino, me pegó y me dejó 2 días sin agua. Clara lo abrazó. Esta vez él no se resistió. Se acurrucó contra ella como si de pronto fuera un niño de 5 años y no ese sobreviviente endurecido que había llegado semanas atrás, sin nombre ni historia. ¿Y tu mamá?, preguntó Clara con la voz entrecortada. Se fue. Él le dijo que si volvía, me iba a hacer peor. Y ella ya no volvió. Silencio. Solo el sonido de la lluvia y el pecho de Julián temblando. ¿Y cómo saliste de ahí? Una noche se le pasó la mano con la cerveza. Se durmió en la mesa. Yo tenía escondida una llave. Me escapé por la parte trasera del taller. Corrí todo el día hasta que encontré este campo. Clara sintió que el mundo giraba lento, que cada palabra era un ladrillo que caía sobre el pecho. Ese niño no solo había escapado, había sobrevivido a una cárcel sin barrotes, a una infancia hecha de miedo, a un adulto que lo marcó con cadenas invisibles. «Estás a salvo, Julián», dijo ella. «Conmigo sí estás a salvo». El niño no contestó, pero por primera vez apoyó su cabeza en el regazo de Clara y ahí se quedó, respirando lento, como si su cuerpo al fin hubiera entendido que ya no necesitaba seguir en alerta. Tormento se echó al suelo, se acurrucó cerca, casi rozándolos con el lomo, como si también supiera que esa noche no era solo una tormenta, era el principio de una verdad que, aunque doliera, por fin salía a la luz. Y en ese establo húmedo, lleno de sombras y barro, Clara comprendió algo. Había rescatado a un niño que no pedía ser salvado, pero también, tal vez sin querer, estaba salvándose a ella misma. A la mañana siguiente el silencio en la casa era espeso. Clara preparó té con azúcar y pan casero. Julián aún no había bajado. No hacía falta ser adivina para saber que después de lo que ocurrió en el establo, algo dentro de él se había movido. Algo grande, algo que quizá ya no podía seguir escondiendo. Cuando al fin bajó, no dijo «buenos días». Solo se sentó frente a la mesa y miró el pan como si no supiera qué hacer con él. Clara, paciente, le acercó una taza humeante. «Podés contarme todo», dijo sin rodeos. Él tragó saliva. «Ya te conté», respondió bajito. «No todo». Julián se quedó quieto. Entonces, de a poco, las palabras empezaron a salir. Al principio, con tropiezos. Luego, como si el pecho ya no pudiera retenerlas más. «Mi papá tenía un taller mecánico en el pueblo de al lado. Siempre decía que yo era una molestia, que no servía para nada. Me pegaba cuando se le cruzaba el mal humor o cuando tomaba. Pero lo peor no eran los golpes». Clara no lo interrumpió, solo lo escuchaba. Firme, presente. Tenía un galpón al fondo, donde guardaba las cosas rotas. Una vez me encerró ahí por una noche porque le respondí. Después, por 2 días. Después, cuando quería. ¿Y nadie decía nada? Todos sabían, pero nadie quería meterse. Él era de los que caen bien a todos. En la escuela me veían con moretones, pero decían que era porque me portaba mal. Clara apretó la servilleta con los dedos, no por rabia, sino por impotencia. Por pensar en cuántas veces ese niño debió haber gritado sin que nadie lo oyera. ¿Y tu mamá?, preguntó con cuidado. Julián bajó la mirada. Ella era buena. Me abrazaba cuando él no estaba. Me escondía galletas en el cajón de los cubiertos. Pero se fue. Un día discutieron muy fuerte y ya no volvió. Él dijo que se había ido con otro. Después me enteré que había muerto. No sé cómo. Nadie me lo explicó. El aire en la cocina se volvió más denso. Clara no sabía si llorar o golpear la mesa, pero no hizo ni una cosa ni la otra. Se levantó, fue al armario y sacó una cobija. La puso sobre los hombros de Julián. «Tu historia no define lo que sos, mi amor», le dijo, «ni tampoco lo que vas a ser». Él asintió apenas, pero no levantó la cabeza. El día que escapé, estaba nevando.
Me llevé una manzana y una navaja. Dormí en el monte, caminé por horas. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme. Y entonces vi tu casa, vi el establo, vi al caballo. Fue como verme en un espejo. Clara volvió a sentarse frente a él. ¿Cómo te llamas en realidad, Julián? El niño levantó la vista. Benjamín, pero ya no me gusta. Ese nombre era el que él usaba cuando me gritaba, el que firmaba en la escuela, el que nadie defendió. Entonces sos Julián. Si así te sentís libre, así te voy a llamar. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del niño. No era felicidad, era alivio. Esa tarde fueron juntos al establo. Julián no llevó fruta ni juguetes, solo una cuerda, una que usaban para atar leña. ¿Qué haces con eso?, preguntó Clara. Él no respondió. Entró al establo y se quedó frente a Tormento, que estaba tranquilo, observándolo. Julián se arrodilló frente a la cadena que lo sujetaba. ¿Puedo?, preguntó, mirándola. Clara dudó, pero luego asintió. El niño ató la cuerda alrededor de su propia muñeca y luego al poste. Así se sentía, dijo, estar atado por fuera, pero también por dentro, porque uno empieza a pensar que se lo merece. Después se quitó la cuerda, caminó hacia Tormento y le acarició el cuello. Ya no estás solo, ni tú, pensó Clara, aunque no lo dijera. Y así, en ese establo frío y gastado, cayeron las últimas cadenas, las invisibles, las que duelen más. Clara cerró la puerta del establo con manos temblorosas. Julián ya dormía, agotado después de contar su verdad. La casa estaba en silencio, pero en su cabeza todo era ruido. El viento, los gritos de otro tiempo, las palabras no dichas. Caminó hasta la cocina como si los años pesaran más de lo normal. Se sentó, sola, frente a una taza de té frío, sin tocarla. El eco del pasado empezó a filtrarse entre las paredes, como si el viento se hubiera colado por una rendija vieja y removiera lo que llevaba años enterrado. Abrió el cajón del aparador. Ahí estaba, como siempre, una caja de madera, gastada, sin llave. Dentro, un montón de recuerdos que dolían más de lo que consolaban. Postales, boletos de tren, un mechón de pelo y una foto, su hijo. Diego, a los 11 años, con los brazos cruzados, riéndose con todos los dientes chuecos. Esa foto la había tomado en el mismo patio donde ahora jugaba Julián. «Perdón», susurró Clara, tocando el borde del papel. «Perdón por no haberte sabido cuidar». Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran de esas que caen de a poco. Eran golpes, torrentes, todo junto. Lloró con el pecho apretado, con la espalda encorvada, como si cada sollozo sacara un pedazo de lo que nunca se había perdonado. Porque sí, había querido a Diego, lo había amado con el alma, pero no lo había escuchado, no cuando lo necesitaba. Y ahora, con Julián, esa herida ardía otra vez, porque veía las señales, porque entendía el silencio, porque ahora sabía lo que era un niño que se encierra para no molestar. Recordó la última vez que Diego estuvo en esa casa, 17 años, pelo largo, lleno de rabia. «No me escuchás, mamá, nunca me escuchás. Te crié sola, Diego, hice lo que pude. Pues no fue suficiente y se fue y no volvió». Solo una llamada, 2 años después, avisando que vivía en Buenos Aires, que no necesitaba nada, que no lo buscaran. Después, silencio. Clara pensaba en él cada día, en lo que habría hecho distinto, en cómo su orgullo y su miedo le robaron al hijo que había parido con tanto amor. Cuando Julián dijo, «me encerraban», cuando ató la cuerda a su muñeca, Clara sintió el mismo nudo que cuando Diego, de niño, se encerraba solo en su cuarto y ponía música fuerte para no oír los gritos que ella no sabía evitar. Julián era otro niño. Otro dolor, pero era también la oportunidad que la vida le daba para sanar lo que no pudo con su propio hijo. Esa noche se levantó con decisión. Fue hasta el escritorio, tomó papel y lápiz y empezó a escribir. «Diego, no sé si algún día vas a leer esto. No sé si todavía me recordás con cariño o solo con bronca, pero quiero decirte algo que nunca te dije.
Te fallé, no por no amarte, sino por no saber cómo demostrarlo, por no escucharte cuando más lo necesitabas. Hoy tengo en mi casa a un niño que también sufrió cosas que no merecía. Y lo escucho, lo abrazo, me siento con él cuando no dice nada y le digo que igual está bien. Todo lo que no supe hacer con vos, lo estoy aprendiendo ahora, y cada vez que lo miro, te veo, y cada vez que lo cuido, te pido perdón. Clara dejó la carta en el cajón con la foto. No sabía si algún día la enviaría, pero escribirla le aflojó algo en el pecho que llevaba demasiados años apretado. Al día siguiente, cuando Julián se despertó, la casa olía a pan recién horneado. Clara le sirvió el desayuno sin decir mucho. Luego se sentó frente a él y le puso una mano en el hombro. Si alguna vez querés buscar justicia o volver al lugar donde todo empezó, no vas a hacerlo solo. Voy a ir con vos, pase lo que pase. Julián no respondió enseguida, solo la miró largo. Y en sus ojos por primera vez no había miedo, había confianza. Y Clara supo en lo más profundo que esta vez no iba a fallar. La mañana amaneció con una claridad engañosa, el cielo limpio, los árboles quietos, como si el mundo respirara tranquilo. Pero Clara sabía que lo que venía no tenía nada de paz. Se había vestido temprano, con ropa sobria, el cabello recogido y el corazón apretado. Julián aún dormía, no quiso despertarlo. Le dejó una nota sobre la mesa. Voy a hacer lo correcto, te veo en un rato. Montó la bicicleta y pedaleó en silencio hasta el pueblo. A cada metro que avanzaba, sentía cómo el peso del miedo le bajaba al estómago. Pero también, muy al fondo, había una voz pequeña que le decía, esto tenía que pasar. Llegó a la comisaría y esperó sentada como si cada minuto estirara una cuerda invisible entre el pasado de Julián y el futuro que aún no podía ver. Cuando el oficial la llamó, se levantó con las piernas temblorosas, pero habló, con claridad, con firmeza. Contó todo, lo que el niño había vivido, lo que había dicho, los dibujos, las pesadillas. No dio nombres, pero sí pistas, señales. La dirección del taller, el pueblo vecino. El oficial tomó nota, asintió, y al final la miró con los ojos serios. Vamos a iniciar una investigación formal. Si hay un menor involucrado, van a intervenir servicios de protección a la infancia. ¿Usted tiene su custodia? Clara tragó saliva. No, solo lo estoy cuidando. El silencio que siguió fue brutal. De regreso a casa, el viento le golpeaba la cara, pero el verdadero frío venía de adentro. ¿Y si se lo llevaban? ¿Y si por querer hacer justicia lo perdía? Entró directo, buscándolo. Julián estaba en la galería, leyendo un libro viejo que ella le había prestado. La miró con ojos grandes, pero no preguntó nada. Clara se sentó a su lado, le tomó la mano. Fui a contar tu historia, a denunciar lo que te hicieron. Él bajó la mirada. ¿Van a venir por mí? Tal vez, dijo con sinceridad, pero si eso pasa, no vas a estar solo, y voy a pelear hasta el final. Julián apretó su mano más fuerte, y en ese gesto, Clara sintió una mezcla de miedo y orgullo tan intensa que le dolió en el pecho. No pasó ni una semana cuando golpearon la puerta. Clara ya lo esperaba. Era una mujer joven, de rostro amable pero firme, con una carpeta en mano. Venía de la dirección de niñez. ¿Clara Ferreira?, preguntó. Soy yo. Recibimos la denuncia. Venimos a hacer una evaluación del entorno. Clara asintió. La dejó pasar. Julián se quedó parado en la cocina, tenso, mirando a la mujer como si fuera una sombra del pasado. ¿Puedo hablar contigo a solas?, le preguntó la asistente. Él dudó, miró a Clara. Ella le hizo un gesto suave con la cabeza. Julián aceptó. Hablaron en el patio, lento, a pedazos. La mujer tomaba nota, asentía, le ofrecía agua. Cuando terminaron, entraron juntos. El niño está en una situación vulnerable, dijo la funcionaria. No podemos dejarlo sin seguimiento, pero por ahora no hay motivos para retirarlo del hogar. Se queda con usted, bajo supervisión. Clara apenas contuvo el suspiro. Su pecho se aflojó. Gracias.
murmuró con la voz temblorosa. Esa noche, mientras cenaban, Julián apenas tocó el plato. ¿Y si mi papá viene?, preguntó de pronto. Clara lo miró fijo. Si viene, va a tener que enfrentarse a mí. Y ya no soy la misma de antes. Julián asintió, pero su mirada seguía tensa. No quiero volver a tener miedo. Entonces no lo tengas, porque ahora no estás solo, y eso hace toda la diferencia. En los días siguientes, Clara recibió llamadas, visitas, cuestionamientos. Algunos del pueblo empezaron a murmurar más fuerte. Otros, como doña Elvira, le llevaban pan y flores del jardín en señal de apoyo silencioso. Pero lo que más la sostuvo fue ver a Julián levantar la cabeza, hablar un poco más, dormir sin sobresaltos, sonreír aunque fuera con timidez. Había empezado un proceso, lento, doloroso, pero necesario. Y aunque el miedo de perderlo no se iba del todo, Clara entendía que su papel no era retenerlo, era mostrarle que la libertad sí podía existir, incluso después del encierro. La carta llegó un miércoles, dentro de un sobre blanco con sello del juzgado de familia. Clara lo supo apenas la vio en el buzón. El tipo de sobre que nadie quiere recibir, el que pesa más por dentro que por fuera. Lo abrió con las manos sudadas, sentada en la galería con el mate frío. Leyó cada palabra 2 veces, en voz baja. No estaba acusada de nada, pero el mensaje era claro. Julián estaba bajo custodia provisional y comenzaba el proceso legal para definir su situación. Una mezcla de vértigo y coraje le cruzó el pecho. Sabía que esto podía pasar. Lo que no sabía era cuánto dolería leerlo. Esa noche, cuando Julián entró de jugar con Tormento, la encontró sentada con el sobre en el regazo. Sus ojos, normalmente vivaces, buscaron los de ella. ¿Van a llevarme? Clara negó con la cabeza. Todavía no, pero tenemos que prepararnos. Van a evaluarnos, van a hacer preguntas. Quieren saber si este puede ser tu hogar o si hay otro lugar mejor. Julián frunció el ceño. No hay otro lugar mejor. Y aunque lo dijo como si fuera obvio, a Clara le dolió, porque no bastaba con el amor, no para el sistema. Al día siguiente llegó Ana, una trabajadora social del juzgado, sonriente, joven, con mirada aguda detrás de sus lentes. Saludó con gentileza, pidió permiso para ver la casa, tomó apuntes mientras recorría las habitaciones y hacía preguntas. ¿Qué rutina tiene Julián aquí? ¿Asiste a la escuela? ¿Ha tenido contacto con familiares? ¿Usted tiene antecedentes penales? Clara contestó todo con firmeza, sin tartamudear, aunque sentía el estómago revuelto. Y, emocionalmente, ¿cree estar preparada para tener un menor a su cargo? Clara respiró hondo. No sé si estoy preparada como un manual dice, pero sí sé que este niño duerme tranquilo conmigo, y eso no pasaba antes. Ana la miró con atención, asintió, pero no dijo nada más. Esa misma tarde, Ana habló a solas con Julián. Se sentaron en la sombra del jacarandá, con un cuaderno entre ellos. Clara los miraba desde la cocina, fingiendo que lavaba los platos, pero en realidad cada músculo estaba atento. ¿Te sentís seguro aquí? ¿Clara te ha gritado o golpeado alguna vez? ¿Quisieras quedarte a vivir aquí o preferirías conocer otros lugares? Las respuestas no llegaron a sus oídos, pero el cuerpo de Julián hablaba. No se encogía, no temblaba, sonreía incluso. Y al final, cuando Ana se despidió, le acarició el hombro como quien reconoce algo valioso. «Es fuerte ese niño», le dijo a Clara, «pero no tendría esa fuerza si no tuviera dónde apoyarse». Unos días después, llegó la notificación. Tenían fecha para audiencia preliminar. Clara debía presentarse ante la jueza con su documentación. No era un juicio, pero sí una evaluación legal. Julián no iría, pero su destino dependía de lo que pasara ahí. Clara planchó su mejor blusa, arregló su cabello y leyó cada papel 3 veces antes de salir. Sentía que iba a defender no solo a un niño, sino su derecho a reparar algo, a dar amor sin condiciones. El juzgado era frío, con paredes grises y pasillos largos.
La jueza, una mujer mayor de tono firme y rostro impasible, escuchó cada testimonio. El de Ana, el del oficial de la denuncia, incluso el de un vecino que apoyó su cuidado. ¿Por qué decidió involucrarse con un menor sin tener la obligación legal?, le preguntó la jueza. Clara sostuvo la mirada. Porque vi en él lo que nadie más quiso ver, y porque si yo no lo cuidaba, ¿quién lo iba a hacer? Silencio, escritura, evaluación. Este tribunal considera que, por el momento, el menor seguirá bajo su custodia. Se establece seguimiento mensual, apoyo psicológico y obligación de asistir a las sesiones del juzgado. Evaluaremos si esta situación puede formalizarse como acogimiento permanente. Clara salió del juzgado con las piernas temblando, pero cuando sintió el sol en la cara, supo que había ganado algo más que una decisión. Había ganado tiempo, tiempo para seguir construyendo. Esa noche, al volver, Julián la esperaba en la galería. No dijo nada, solo la miró. Clara se sentó a su lado, le tomó la mano y, en silencio, le hizo una promesa que no necesitaba palabras. Mientras ella pudiera, él tendría hogar. Fue un domingo por la tarde cuando Clara escuchó el chirrido inconfundible del portón. Pensó que era el cartero o alguno de los chicos del barrio que a veces pasaban a ver los caballos. Pero cuando salió, se encontró con la figura que menos esperaba. Don Ernesto, parado junto a su camioneta, con el sombrero en la mano y los ojos clavados en el establo. Clara apretó los labios. Por un instante pensó en decirle que se fuera, que ya había hecho suficiente con sembrar miedo y resentimiento, pero algo en su postura la hizo dudar. No era el mismo hombre que vino a amenazarla semanas atrás. ¿Puedo pasar?, preguntó él, sin levantar la voz. Clara asintió con desconfianza. Mientras no vengas con amenazas. No, solo quiero verlo. Don Ernesto caminó con pasos pesados hacia el establo. No llevaba bastón, pero se notaba que cada pierna le dolía más que antes. Clara lo siguió de cerca, sin saber si intervenir o dejarlo solo con su intención. Julián estaba adentro, sentado sobre una pila de heno, leyendo en voz baja con Tormento echado a su lado. Cuando vio al viejo acercarse, se puso de pie de inmediato, alerta. Clara le hizo un gesto para que se quedara tranquilo. ¿Ese es el caballo?, preguntó Ernesto deteniéndose justo en la entrada. ¿El mismo? El mismo, respondió Clara. Hubo un silencio largo. El viento se colaba por las rendijas y el olor a tierra mojada envolvía el lugar. Tormento alzó la cabeza, miró a don Ernesto sin moverse, sin bufar, y entonces ocurrió lo impensado. El caballo se puso de pie despacio y caminó hacia él. Julián hizo un ademán de interponerse, pero Clara lo detuvo. Don Ernesto se quedó rígido. Por un momento parecía contener la respiración. Tormento se detuvo a un paso de él. Bajó la cabeza, no con miedo, sino con algo que parecía reconocimiento. Ernesto lo miró largo. Sus ojos duros como siempre se humedecieron apenas. «No entiendo cómo puede estar tan tranquilo», murmuró. Ese día estaba loco, se sacudía como si lo persiguiera el diablo. Ese día todos estábamos rotos, Ernesto, dijo Clara bajando la voz. Y a veces lo que creemos que es rabia es miedo. Don Ernesto se sentó en una caja de madera junto al poste. Mi nieto amaba los caballos. Lo llevaba a todos lados. Lo montaba con una risa que a mí se me quedó grabada en el alma. Cuando murió, no pude ver más un caballo sin que se me revolviera el estómago. Julián lo escuchaba en silencio, los ojos muy abiertos. Y después todos dijeron que fue culpa del animal, que había que encerrarlo, que era peligroso, y yo acepté. No podía pensar, solo quería encontrar algo o alguien a quien culpar. Clara se quedó de pie, sin saber si consolarlo o respetar su duelo. La rabia que le había tenido se deshacía poco a poco, como la neblina con el sol. «Yo no vengo a pedir perdón», dijo Ernesto, «pero sí a decir que tal vez me equivoqué». Tormento volvió a echarse, esta vez justo a los pies del hombre que una vez pidió su muerte. Esa noche, don Ernesto no dijo adiós.
Solo se levantó, se acercó a Julián y le tendió la mano. «Cuídalo, parece que confía en ti más que en nadie». Julián dudó un segundo. Luego asintió y estrechó su mano con fuerza. Clara lo vio alejarse por el camino de tierra, encorvado, pero más liviano, como si hubiera dejado algo atrás, y supo que, aunque no lo dijera en voz alta, el pueblo también empezaría a escuchar distinto. A veces, los hombres más tercos no cambian con discursos ni con gritos, cambian con una mirada, con el gesto silencioso de un animal que, sin palabras, les devuelve la humanidad que creían perdida. La mañana comenzó como cualquier otra, pero había algo distinto en el aire. Clara lo sintió al abrir la ventana. El viento olía más fresco, como si anunciara algo importante. Julián ya estaba despierto, como siempre, preparando la fruta para Tormento. Pero esa vez, en vez de salir corriendo al establo, se quedó parado en la puerta. «Clara», dijo sin girarse, «¿crees que ya es hora?» Ella no necesitó preguntar a qué se refería. Clara bajó la vista. En su mano estaba la vieja llave oxidada, la que colgaba junto al estante de herramientas desde hacía años. La miró y por fin asintió. «Sí, es hora». Llegaron al establo sin decir nada. Tormento ya los esperaba, como si lo supiera. Julián entró primero, acariciando el cuello del animal con calma, sin apuro. Clara lo siguió con paso firme, sintiendo cada crujido del piso de madera bajo sus botas. «Vamos a sacarte de aquí, grandote», murmuró Julián, con una ternura que se le quebraba en la garganta. Clara metió la llave en el candado. Costó girarla, años de óxido, años de encierro, pero cuando por fin se abrió, el sonido fue seco, claro, definitivo. Julián desenrolló la cadena despacio, como si cada vuelta fuera un recuerdo que se soltaba, y cuando cayó al suelo no hubo ruido de explosión, ni galope desbocado, solo un suspiro. Tormento se quedó quieto, libre, pero quieto. Abrieron la puerta trasera del establo, la que daba al campo abierto. El aire entró con fuerza, trayendo consigo luz y movimiento. Julián retrocedió unos pasos, dejando el camino libre. Tormento levantó la cabeza, olfateó el aire, avanzó, lento, inseguro, un paso, luego otro. Sus patas tocaron el pasto húmedo por primera vez en años. Se detuvo, giró la cabeza, miró a Julián. Fue solo un segundo, pero fue una mirada cargada de todo. Gratitud, entendimiento, despedida. Y entonces corrió. Primero fue un trote tímido, como quien recuerda cómo se hace. Luego, un galope pleno, fuerte, de esos que sacuden la tierra. Las crines al viento, las patas marcando la libertad sobre el suelo. Julián se quedó de pie, viéndolo alejarse. El pecho le subía y bajaba con fuerza. Clara se acercó y le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?» Julián no respondió con palabras. Las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas. No eran de tristeza, eran de algo más profundo. Alivio, sanación. «Así se siente», dijo al fin. «Ser libre». Tormento se perdió entre los árboles por un momento. Clara pensó que seguiría de largo, que no volvería. Pero no. Unos minutos después, el caballo reapareció al borde del campo. Caminó hacia ellos con calma, no como alguien que regresa por costumbre, sino como quien elige volver. Se detuvo frente a Julián, bajó la cabeza. El niño le acarició la frente, temblando. «No te vas porque estás obligado», le susurró. «Te quedas porque querés, y eso valía más que cualquier corral, cualquier cerca, cualquier cadena». Esa tarde, Tormento ya no fue encerrado. Julián le construyó un bebedero cerca del nogal. Clara le preparó un espacio libre, sin rejas, solo con sombra y pasto. La gente del pueblo pasó a ver, algunos sin entender, otros con una sonrisa. Don Ernesto vino, se paró en silencio unos minutos y luego se fue, sin decir nada, pero con los ojos llenos de algo que no se nombraba. Julián, por su parte, cambió también. Empezó a hablar más, a mirar a los ojos, a caminar con la espalda derecha, porque a veces liberar a otro es la única forma de liberarse uno mismo.
Y ese caballo, con su relincho largo al atardecer, ya no gritaba por ayuda, gritaba para celebrar que por fin era libre, igual que el niño que lo salvó. Don Ernesto se sentó en su lugar habitual de la plaza, debajo del ombú. Cada tarde lo hacía, con su termo y su mate, mirando sin mirar. Pero esa tarde algo cambió. Las miradas no se deslizaban sobre él como antes. Lo saludaban, le hablaban, incluso los que antes lo evitaban. La noticia se había regado por el pueblo. Tormento estaba libre. Y no solo eso, sino que don Ernesto había ido a verlo y se había quedado callado. Eso para todos valía más que 1000 palabras. ¿Y qué te pareció el caballo?, le preguntó doña Lidia, acercándose con su bolsa de verduras. Ernesto sorbió el mate. No respondió de inmediato. Ya no es el mismo. Y con eso bastó para que Lidia se sentara a su lado por primera vez en años. Clara entró a la panadería con la cabeza en alto, como de costumbre, pero lista para el juicio silencioso. Sin embargo, ese día no hubo cuchicheos, ni miradas torcidas. Don Mateo, el panadero, le tendió una bolsa con una sonrisa sincera. El niño ese, Julián, es tranquilo, se le ve bien. Clara parpadeó, sorprendida. Gracias, está haciendo lo que puede. Y usted también. Fue una frase sencilla. Pero Clara sintió que le habían quitado un peso del pecho. Esa misma tarde, don Ernesto se apareció en el terreno de Clara sin previo aviso. Julián estaba limpiando el bebedero de Tormento cuando lo vio. «Buenas tardes», dijo el viejo sin levantar la voz. «Buenas», respondió Julián deteniéndose. Clara salió con una toalla en la mano. Los tres se quedaron ahí, bajo la sombra del nogal, sin saber bien cómo empezar. «Quería decirles algo», dijo Ernesto mirando el suelo. «A veces uno carga con tanto dolor que se le olvida mirar bien. Yo perdí a mi nieto y culpé al primero que pude. Al caballo, a ustedes, hasta al viento si me apuraban». Julián lo escuchaba sin moverse. No hay nada que repare eso. Pero ver a ese animal así, tranquilo, libre, me hizo pensar que quizás yo también estuve encerrado todos estos años. Clara respiró hondo. Lo que más la conmovía era que lo decía sin dramatismo, sin lágrimas, solo con verdad. «Gracias por venir», dijo ella. «Gracias a ustedes», respondió Ernesto, «por no rendirse». Las semanas siguientes, algo se movió en el pueblo. Don Ernesto dejó de ser el hombre gruñón que cargaba con tragedia. Pasó a ser el que reconoció su error. Y Clara, de ser la loca del caballo, se volvió la mujer que salvó a un niño sin pasado. Una tarde, la escuela del pueblo llamó. «Nos enteramos del caso de Julián. Queremos que venga a clases, si él se siente listo», le dijo la directora por teléfono. Clara colgó y fue corriendo a contárselo. «¿De verdad?», preguntó Julián con los ojos abiertos como platos. «¿De verdad? ¿No te presionan? Pero te esperan». Y por primera vez, Julián dijo algo que Clara jamás había escuchado de sus labios. «Tal vez sí quiero intentarlo». Ese mismo día, al atardecer, Tormento galopó libre por el campo. Pero no solo eso. Al llegar cerca del cerco, relinchó con fuerza. Un sonido limpio, poderoso, que se escuchó hasta en la plaza. Los vecinos que caminaban se detuvieron. Algunos niños aplaudieron y una señora mayor que nunca había hablado con Clara dijo en voz alta: «Ese caballo ya no grita de dolor, grita porque volvió a vivir». Don Ernesto lo escuchó también desde su porche. Sonrió apenas y levantó el mate hacia el cielo como si brindara por algo que no se podía nombrar, pero se entendía, porque el perdón, a veces, no se dice, se demuestra, y el pueblo entero empezaba a entenderlo. El silencio de esa noche tenía algo distinto. Julián ya dormía, exhausto después de su primer día en la escuela. Tormento descansaba bajo el nogal, con el cuerpo relajado y las patas estiradas, como si por fin entendiera lo que era vivir sin sobresaltos. Clara apagó las luces, puso agua para el té y se sentó frente a la mesa. Había algo que no la dejaba en paz, algo que le daba vueltas desde hacía semanas, aunque se resistía a enfrentarlo de frente.
Abrió el cajón del aparador y sacó una hoja lisa, blanca, nueva. El bolígrafo tembló apenas en su mano. Querido Diego. Y así empezó la carta que no sabía que necesitaba escribir. No sé por dónde empezar. Tal vez por lo más simple. Te extraño. Todos los días. Aunque no lo diga. Aunque me haga la fuerte. Aunque haya aprendido a vivir con tu silencio. Hoy te escribo porque, aunque no sé si leerás esto algún día, siento que tengo que contarte algo que me cambió, algo que me está sanando de a poco, como quien junta los pedazos de un jarrón que creía irrecuperable. Llegó a mi puerta un niño, solo, asustado, sin decir su nombre. Lo recibí sin saber por qué, sin entender del todo. Hoy sé que era porque mi corazón te reconoció en él, aunque no se parecieran en nada. Ese niño me está enseñando cosas que yo no supe hacer contigo. Escuchar, por ejemplo, no juzgar, no querer tener siempre la razón. Me está enseñando que a veces un silencio vale más que 1000 consejos. Clara soltó el bolígrafo, se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, no gritaba. Solo respiraba hondo, como si se sacara un peso del alma con cada palabra. Te fallé, Diego, no como madre, porque siempre te cuidé, te alimenté, me desvelé por vos. Te fallé como persona, por no ver tu dolor, por callarme cuando debí preguntarte qué te pasaba, por responderte con gritos en vez de abrazos. Y no escribo esto para que me perdones, no. Lo escribo porque por primera vez en mucho tiempo siento que estoy tratando de ser la mujer que debí ser para ti. No es revancha, es reparación. Este niño, Julián, tiene heridas parecidas a las tuyas. Y esta vez estoy haciéndolo distinto. Me estoy quedando cuando quiere irse, estoy preguntando cuando calla y estoy aprendiendo a decir te quiero sin miedo a que me digan que soy blanda. Clara se levantó, fue a la cocina, se sirvió el té que ya estaba tibio. Volvió a la mesa y se quedó mirando la hoja. No sé si leerás esto, no sé si estás bien, no sé si me guardas rencor o si te acordás de mí con cariño. Pero quiero que sepas algo, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Y todo lo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo con la esperanza de que el amor, aunque tarde, también cura. Perdón por no haberte escrito antes. Perdón por no haber dicho lo que siento cuando aún estabas frente a mí. Pero aquí estoy, siguiendo, sanando, aprendiendo. Y aunque nunca me respondas, esta carta ya me cambió. Con amor, mamá. Clara dobló el papel con cuidado. No lo puso en un sobre. No buscó una dirección. Lo guardó dentro de la caja de madera junto a la foto de Diego. Cerró el cajón y en ese gesto, sin sellos, sin correo, sin destinatario claro, algo dentro de ella se aflojó. Cuando fue a apagar las luces, notó que Julián se había levantado. Estaba en el umbral de la cocina, descalzo, con el cabello revuelto. ¿Qué hacías?, preguntó, con voz dormida. Clara lo miró, sonrió. Estaba recordando. ¿Triste? No, solo agradecida. Julián se le acercó. Le tomó la mano sin decir nada. Caminaron juntos de regreso al cuarto. Clara entendió entonces que el amor tiene muchos modos de llegar. A veces se va, a veces vuelve, y otras veces, como esa noche, se transforma en silencio compartido. Y con eso bastaba. El sol entraba por las ventanas con esa calidez suave de las mañanas otoñales. Clara servía el desayuno mientras tarareaba una melodía antigua que hacía años no le salía de los labios. Julián apareció por la puerta con el cabello despeinado, los ojos aún hinchados de sueño y una sonrisa, pero no cualquier sonrisa. Esta era abierta, espontánea, real. Clara lo miró en silencio, como si el corazón se le apretara de emoción. ¿Qué?, preguntó Julián, confundido por su expresión. Nada, mi amor, solo que te ves distinto. Feliz, dijo él encogiéndose de hombros, y ella asintió, porque sí, esa era la palabra exacta. Estuve pensando, dijo Julián, mientras untaba miel sobre una tostada, que quiero quedarme, acá, con vos, para siempre.
Clara sintió una punzada en el pecho, entre la alegría y el miedo. Eso también depende del juez, ¿sabes? Sí, pero pase lo que pase, este es mi lugar. Clara extendió la mano por la mesa y la apoyó sobre la suya. Era la primera vez que Julián hablaba del futuro sin el peso del pasado en cada palabra. Y si el juez no te deja quedarte, ¿qué harías? Julián la miró con firmeza. Pelearía. Entonces peleamos juntos. Después del desayuno salieron al patio. Tormento ya estaba pastando cerca del arroyo. Julián se acercó con paso tranquilo. Ya no era un niño escondido tras la desconfianza. Era otro, uno nuevo, uno que conocía el dolor, pero también la libertad. Clara se quedó en la galería observándolos. Fue entonces cuando pasó. Tormento, sin razón aparente, levantó la cabeza, miró al cielo abierto y relinchó. No fue un grito de miedo ni de dolor, fue un canto. Un relincho largo, vibrante, que atravesó el campo como una campana anunciando algo grande. Julián soltó una carcajada que estalló como relámpago. ¿Lo escuchaste?, gritó, girando hacia Clara. Es como si estuviera agradeciendo. Clara llevó una mano a su pecho. Sintió que los ojos se le humedecían, pero no lloró, no aún. El relincho quedó suspendido en el aire como una marca, un sonido que decía sin palabras: estoy vivo, estoy libre y no estoy solo. Y eso era también lo que decía Julián, aunque no hablara, con esa sonrisa, con ese cuerpo que ya no temblaba, con esos pasos firmes que lo llevaban cada día más lejos del dolor. Clara bajó las escaleras, caminó hacia él, lo abrazó por detrás, sin decir nada. Julián se dejó envolver. ¿Crees que los caballos también perdonan?, preguntó él. Sí, si alguien les enseña que no todos los humanos son crueles. ¿Y las personas? Clara lo apretó más fuerte. También, pero se tarda, y hay que tener a alguien al lado que no se rinda. Ese día, Clara escribió una sola línea en su diario justo antes de dormir. Hoy volvió a empezar mi historia. No lo escribió por la jueza, ni por el pueblo, ni siquiera por Julián. Lo escribió por ella, porque ahora entendía que no importaba lo rota que llegara una persona. El amor, el de verdad, el que se planta y no se va, tenía el poder de reconstruir lo que parecía perdido. Y mientras escuchaba a Julián reírse desde el cuarto y a Tormento relinchar otra vez desde el campo, supo que por fin había encontrado algo más fuerte que el miedo, más sanador que el perdón, más profundo que el pasado. Había encontrado la libertad y esta vez no pensaba soltarla. Hay cadenas que no se ven, están hechas de recuerdos, de palabras que dolieron, de silencios que pesaron más que los gritos, pero también existen manos que llegan sin pedir nada, miradas que entienden sin juzgar, abrazos que no preguntan, solo se quedan. Esta historia no es solo sobre un caballo encadenado o un niño herido. Es sobre todos los que alguna vez se sintieron atrapados en un lugar que no eligieron. Y sobre el poder que tiene el amor, ese que se da sin condiciones, para abrir la puerta, soltar el lazo y decir: aquí estás a salvo. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a dejar un comentario contando qué parte te conmovió más. Dale like si alguna vez has sentido que necesitabas empezar de nuevo. Y comparte este video con alguien que, como Tormento o Julián, necesite saber que la libertad también puede empezar con un gesto simple. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir contando historias que importan, sino que nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos sentirnos parte de algo más grande. Suscríbete al canal para recibir más relatos como este. Historias reales que sanan, que duelen, que abrazan, y que como este relincho nos recuerdan que siempre se puede volver a vivir.